De acuerdo al diccionario, la palabra héroe anónimo es una persona que ha logrado grandes hazañas y obras de valor y sacrificio, pero nunca ha sido ni celebrado ni reconocido por estas acciones. Lo mejor que nosotros podemos saber, el origen de la expresión héroe anónimo regresa miles de años a un poeta griego que se llamaba Pindar, y él celebraba los acontecimientos de los atletas en una serie de odas. Y estas odas las escribía porque él decía que si no se cantan, las hazañas más nobles mueren. Esta mañana, regresando a nuestro estudio del libro de Hechos, vamos a conocer a un verdadero héroe anónimo. Mi conocimiento nunca se le ha escrito una canción, una oda a este señor, pero su gran hazaña nunca morirá, nunca será olvidada, porque lo que él hizo está anotado, está escrito en la palabra eterna de Dios. Y el hombre al cual me refiero es Ananías. Este no es el mismo Ananías, obviamente, el que leímos en Hechos 5, porque ese Ananías murió. Este es otro Ananías. Y leemos sobre lo que él hizo en Hechos 9, el versículo 10 hasta el 22. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas llena del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Ahora, estos versículos siguen inmediatamente la conversión del apóstol Pablo. En ese momento todavía se reconocía como Saulo de Tarso. Entonces se acordarán, la última vez que lo estudiamos, Lucas nos dice que Saúl de Tarso, como se conocía Pablo entonces, iba en su camino, iba a la ciudad de Damasco para detener precisamente a creyentes, a cristianos que le encontrara, y devolverlos a Jerusalén. Y ahí se les enjuiciaría por crímenes de blasfemia y herejía. Y si se encontraban culpables, eso significaba una muerte capital para estos cristianos. Pero cuando Saúl cuando estaba llegando a Damasco, Jesús intervino y se le apareció a Saulo una luz brillante de la gloria de Shekinah, y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo?, le dice el Señor. Entonces Saulo responde diciendo: ¿quién eres, Señor? Y se identifica: yo soy Jesús, quien tú persigues, el Jesús quien tú persigues. Y en ese momento, Saulo de Tarsos pasó de la muerte a la vida y llegó a ser una nueva creación en Cristo. Y sabemos que este era el momento de conversión, porque inmediatamente después él empieza a obedecer al Señor. Bueno, hasta le dice Señor en ese momento. Y después vemos su testimonio en Hechos 22. Y obedeciendo al Señor, la orden de ir a la ciudad de Damasco y esperar instrucciones, Saulo hace precisamente eso. Entonces él obedece al Señor.
Ahora Saulo se encuentra completamente ciego, entonces uno de los compañeros de viaje lo está llevando por la mano y cuando entra a la ciudad. Y mientras está ahí esperando en la ciudad, Lucas nos dice que por 3 días Saulo estuvo ayunando sin ni agua ni comida por 3 días. Por eso lo vemos en el versículo 9, que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, entonces aquí a donde dejamos a Saulo hace un par de semanas, estaba en la ciudad de Damasco esperando y ayunando. Y ahora Lucas sigue diciéndonos lo que le va a pasar próximo a Saulo. Nos introduce a este hombre que se llama Ananías. Y este Ananías es el instrumento que usa el Señor para restaurarle la vista a Saulo, para llenarlo del Espíritu Santo, para bautizarlo e introducirlo a la gente de Dios, bueno, a la iglesia. Habiendo convertido a Pablo, ahora el Señor empieza este proceso increíble de transformar este fariseo que odiaba a cristianos, este hombre rebelde, orgulloso. Ahora lo va a transformar a un hombre de Dios, un discípulo sometido, un discípulo obediente, un hombre de Dios. Y para hacerlo, él escoge un hombre desconocido, este hombre llamado Ananías. Ananías no es ni apóstol, no es ningún diácono, y no parecería que ni siquiera tiene ninguna posición oficial de liderazgo en la iglesia. En el versículo 10 simplemente se leía, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Entonces todo lo que nos dice que, bueno, efectivamente era cristiano, era seguidor de Cristo y tenía tiempo viviendo en Damasco. Si él no era de la iglesia de Jerusalén, que acababa de venir de Jerusalén, escapando la persecución de Saulo. Entonces, aparte de esto, en verdad no sabemos mucho más de Ananías. Y parece que el nombre de Ananías parecía ser un nombre bastante común en esos días. Bueno, precisamente vimos en Hechos 5 ese otro hombre que tenía el mismo nombre, Ananías. Entonces, básicamente lo único que sabemos de Ananías es lo que Lucas nos dice aquí en el capítulo 9, excepto por la excepción, que un poquito que nos dicen en Hechos 22. Entonces, en el Hechos 22 hay una cosa muy cortica que Pablo nos dice cuando está dando su testimonio. Y habla muy, muy bien Pablo de Ananías en 22. En 22:12 precisamente nos dice Pablo. Y uno llamado Ananías, bueno, uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Entonces sabemos que aquí Lucas nos está diciendo que este Ananías era un hombre de Dios, un hombre piadoso, vivía a través de obedecía la ley mosaica y aún siendo cristiano, seguidor de Jesús, tenía buena reputación entre los judíos que no eran salvados, no eran salvos. Pero lo que más resalta, lo que más llama la atención es que con todo lo que él hizo en la relación con Saulo, lo importante que él fue en el papel que tomó para que Saulo llegara a ser Pablo y ha convertido a Cristo, de aparte de este momento tan importante, nunca volvemos en verdad a oír de Ananías en todas las escrituras. Pero aún así es uno de los héroes de la fe, en verdad, un verdadero héroe anónimo. Del punto de vista humano, sin su ministerio a Saulo no llegaría a ser el gran apóstol Pablo, del que conocemos, el apóstol cuya vida y ministerio ha impactado a millones de personas para el reino de Dios y sigue impactando. Mira, lo que esto nos dice es que Dios puede y lo hace. Usa gente completamente ordinaria, gente común y corriente, gente desconocida como nosotros, precisamente para hacer un impacto en otros individuos que pueden ser usados grandemente por el Señor. Mire, usted nunca sabrá quién usted puede influenciar para Cristo. El vendedor de zapatos que condujo a D.L. Moody a Cristo nunca se imaginaba que Moody llegaría a ser un evangelista mundialmente famoso, contribuyendo a que miles y miles de personas llegaran a fe en Cristo. Y el pastor sustituto, el pastor que estaba de relevo, el que condujo a Charles Spurgeon a Cristo, nunca se imaginaría que este hombre iba a cambiar el mundo para la gloria de Cristo. Así que esta verdad le anime a serle fiel, a proclamar a Cristo, sea diligente en ministrarle a todo individuo que le ponga en su camino. Nadie puede estar al tanto de qué
de qué tipo de impacto uno ser fiel en su ministerio puede tener o qué impacto puede tener el curso de la historia. Pero ciertamente mira cómo lo hizo en el caso de Ananías. Pero oigan, esta próxima sección en Hechos 9 nos habla bastante, nos dice sobre este héroe anónimo Ananías y su ministerio a Saulo, pero este no es el tema principal, este no es el mensaje primordial de estos versículos, no es sobre Ananías, pero la verdad se están tratando sobre la transición de Saulo a su nueva vida en Cristo. Eso en verdad es el tema principal. Entonces lo encontramos en estos versículos, esta transformación tan asombrosa en la vida de Saulo. Porque inmediatamente él empieza a enseñarnos, a demostrarnos que es una nueva creación en Cristo. Hay ciertos cambios que son muy evidentes en su vida. Entonces, sin duda, en los primeros días de ser cristiano, habieron muchos cambios, muchos ajustes en comportamiento, en actitud que tuvo que hacer Saulo, que Saulo estaba haciendo día por día. Pero Lucas no nos da una lista de esa rutina diaria y de los cambios en su rutina diaria, que obviamente se hubieran visto. Pero en verdad Lucas nos está hablando de cómo las relaciones de Saulo cambiaron con diferentes personas, cómo estas relaciones fueron modificadas como resultado de su conversión a Cristo. Entonces Lucas nos enseña cómo Saulo fue cambiado tan radicalmente a través de la nueva manera que él interactuaba y se relacionaba con ciertas personas. Todos. Pero Lucas entonces se está enfocando en las relaciones y los cambios en esta relación. Entonces esta mañana esto va a ser nuestro enfoque, estas nuevas relaciones en la vida de Saulo. Y no solamente porque Lucas los enfoca, Lucas los resalta, pero y nos ayuda a entender cómo Saulo empezó su vida cristiana y cómo transicionó a ministerio, porque pero estas nuevas relaciones de Saulo nos revelan los cambios que se ven en la vida de cada creyente cuando llegan a fe en Cristo. Entonces lo que vemos en estas nuevas relaciones de Saulo debería ser una realidad en nuestras vidas si conocemos a Cristo. Entonces, pero si esto no es una realidad, estas relaciones, entonces uno tiene en verdad un derecho válido de cuestionar si en verdad uno conoce a Cristo, si uno no ve este tipo de relaciones y estos cambios. Mira, normalmente a mí me gusta hacer un esquema de mis mensajes. Yo pienso que un esquema es muy beneficioso en ayudar a entender el mensaje central de ciertos versículos y también cómo el autor bíblico desarrolla ese tema. Así que yo me esmero en verdad tratar de crear esquemas que son claros y reflejan la intención del del escritor bíblico. Entonces, en verdad, trabajo bien duro haciendo eso. Quiero en verdad seguir las intenciones del escritor bíblico, pero esta semana voy a hacer algo muy diferente. Voy a usar el esquema del profesor John Stott, su esquema sobre este pasaje de Hechos 9, porque yo me esmeré y yo no podía en verdad crear un esquema que más claramente nos diera el mensaje de estos versículos. Entonces estoy siendo muy honesto, estoy admitiendo que estoy copiando el esquema del señor Stott. Entonces esta mañana vamos a ver la conversión de Saulo y cómo esto resultó en 3 relaciones que fueron radicalmente cambiadas. Y la primera viendo su relación con Dios, el cambio en su relación con Dios. Y aquí vemos los versículos 10 a 12. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo una visión a Ananías y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora, con estas palabras, Lucas nos está presentando a Ananías, lo está introduciendo, lo está identificando como discípulo de Jesús que vive en Damasco. Y a través de una visión, sea un sueño, sea una revelación durante el día, puede haber sido cualquiera de los dos, bueno, el Señor le habla y le da unas instrucciones muy claras, muy específicas. Entonces le da la orden de que vaya a cierta casa en la ciudad que le pertenecía a un hombre llamado Judas, y se ubicaba en una calle llamada Derecha. Jesús le está diciendo a Ananías, mira, quiero que vayas a casa de este señor Judas en la calle Derecha, básicamente. Y mira, muy interesante, esta calle todavía existe hoy en día y todavía es la calle de más importancia que va de oeste a este en Damasco.
Y se llama la calle derecha porque en comparación con muchas calles antiguas que daban muchas vueltas y muchas curvas, esta calle en verdad va derecho y corre más o menos por 1 milla desde la puerta oriental de la ciudad. Ahora, sin duda, siendo una calle antigua, mucho ha pasado en esta calle por todos los siglos. Pero nada tan importante como Lucas nos dice que pasó como resultado de la visión de Cristo a Ananías. Nada, esto es de lo que más importante ha pasado en esta calle. En esta visión Jesús le dijo a Ananías, a través de esta visión, que iba a encontrar a este hombre de Tarso. Entonces iba a encontrar a este hombre de Tarso en esta dirección, en la calle derecha, y este hombre se llamaba Saulo. Y Saulo también había recibido una visión en la cual él veía un hombre que se llamaba Ananías, que le venía a él, le ponía manos encima y le restauraba la vista. Entonces los dos hombres han recibido una visión. Entonces esto le va a restaurar la vista, a Ananías a Saulo. Entonces, como vamos a ver en unos minutos, Ananías conoce muy bien quién es Saulo de Tarso. Bueno, ya tiene reputación ya como perseguidor de cristianos. Ya eso le viene desde Jerusalén, esa reputación. Entonces, como esperaríamos, Ananías está con cierta renuencia de ir a visitarlo. Pero lo que Ananías no sabe a este punto es que Saulo ha sido convertido, que ha sido completamente cambiado. El Saulo que una vez odiaba el nombre de Jesús, ahora es seguidor de Jesús. Y por eso, en darle la visión a Ananías de ir a ponerle manos encima a Saulo, el Señor le da estas palabras muy importantes, porque está orando. Diciéndole el Señor a Ananías que Saulo está orando, Jesús te está revelando a Ananías algo muy maravilloso le ha pasado a Saulo. Saulo ha sido humillado, ha llegado a ser creyente y él está orando. Y le está orando, miren, a Jesús. Le está diciendo a Ananías, me está orando a mí. Le está diciendo a Ananías que Saulo está en esta casa, en la calle derecha, y está pasando este tiempo en oración. Y le está orando a él porque ahora es su discípulo. Ahora podemos mejor entender lo que Saulo está haciendo durante estos 3 días de ayuno, de ayuno intenso, orando. Pero lo que es tan importante es que sepamos que es que Saulo le está orando a Jesús y no nos cabe duda de que era Jesús a quien le estaba orando porque lo había acabado de ver y le había acabado de hablar en la calle de Damasco. Y lo ha visto en esta gloria shekinah, en este brillo. Le está hablando ahora. Y esto significa que, bueno, tiene una nueva relación con Dios. El anterior, justo antes de esto, Saulo pensaba que Jesús era un fraude. Ahora la manera que él se relaciona con Dios ahora es completamente diferente de cómo era antes de su conversión. Acuérdense, este no era cualquier hombre. Este es un fariseo judío, así que orar y ayunar, eso es lo que hacían los fariseos, ayunar y orar. Eso era normal, parte de su rutina religiosa, pero de acuerdo a Jesús, la manera en que oraban los fariseos era errónea. Los fariseos oraban para hacer un espectáculo enfrente de la gente. Era como una obra teatral, era para impresionarlos. Querían hacer la parapeta, ser piadosos y devotos, orar solo cuando estaban solos, si no había nadie para impresionar. Eso no lo hacían, eso era completamente ajeno. Mírense lo que decía Jesús sobre el hecho que oraban los fariseos, la manera que los fariseos típicamente oraban. En Mateo 6, digo, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ya ellos no necesitan nada de Jesús porque los hombres le dan su recompensa.
Dice, pero vayan los discípulos, oren en privado, oren a donde no lo están haciendo para asombrar. La oración es una conversación entre el hombre y Dios. Entonces, los fariseos no le hablaban a Dios en la oración, lo que ponían era una obra, una obra religiosa para aparentar estar orando para que otros pensaran bien de ellos. Y Saulo, siendo un fariseo fanático, hubiera orado de la misma manera, para el aplauso y el reconocimiento de los hombres. No tenían ninguna relación con Dios. Hombres religiosos haciendo sus rituales. Pero lo que vemos ahora, estamos viendo en la vida de Saulo es muy diferente. Está solo. No hay nadie a quien impresionar. Le está abriendo su corazón a Dios. Por primera vez en su vida, verdaderamente le está hablando a Dios. Y sabemos esto que porque primera vez en su vida ahora es que tiene una relación personal con Dios. Y bueno, ni siquiera tienes que decir personal. Tiene una relación con Dios, punto, que no había tenido jamás. Él ha venido a conocer a Dios a través de su fe en Cristo. Él ha visto al Señor, el Señor le ha hablado, él ha puesto su fe y su confianza en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, porque Dios ahora es real, es verdadero para Saulo. Dios ahora ya no sigue siendo una deidad impersonal, pero ahora más bien Dios es su Padre. Y Saulo lo sabe. Entonces ahora está relacionando, está interactuando con él como Padre, hablándole en oración. Entonces esto es lo que nos enseña la Escritura. El momento que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos adopta. Ahora somos sus hijos queridos. Él es nuestro Padre celestial amoroso. Y esto es lo que Pablo le dijo a los romanos en Romanos 8:15. Y sobre la relación de ellos con Dios Padre. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es la experiencia que tiene todo creyente. Entonces, una vez, cuando uno es convertido, uno sabe que algo ha cambiado. Ahora uno lo conoce personalmente. Eso es lo que pasa. Ahora sabemos en lo más profundo de nuestro ser que Dios es nuestro Padre. No, lo más profundo de nuestro ser a través del Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros, que Dios es nuestro Padre. Y no solamente Padre, pero un Padre que nos ama. Un Padre al cual podemos depender y confiar, que podemos hablarle sin temores, sin ansiedades. Y por eso que podemos orarle como Abba, Padre. Abba es la palabra hebrea que los niños judíos usaban entonces y siguen usando hoy en día para dirigirse a sus padres. Es un término, una palabra muy informal, es equivalente como decir papi o papá. Entonces una palabra de cariño, una palabra de intimidad, o sea, nos demuestra una relación cercana, de afecto, de ternura, de amor. Entonces hablarle a Dios como hablas, hablarle como su padre, como su papá, su papi. Alguien que usted ama y quiere, sabe que lo quiere usted, alguien con el cual usted puede ser completamente abierto y honesto, sin ninguna ansiedad. Es su Abba, usted puede ser completamente abierto. Entonces, por primera vez en su vida, Saulo, el que antes era fariseo, ahora le está hablando a Dios Padre como su Abba, al igual que hablándole a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciendo en oración? ¿Y qué es lo que estaba orando Saulo? Bueno, Lucas no nos da los detalles de qué es lo que estaba específicamente orando Saulo, pero creo que podemos asumir que estaba confesando, arrepintiéndose de sus pecados. Al fin que ahora es responsable por haber asesinado, por la muerte de cristianos. Lo más seguro, estaba pidiendo al Señor que le guiara en hacer su voluntad, en obediencia. Y también podemos asumir que estaba alabando y adorando a Jesús como su nuevo Señor y Rey. Y digo que podemos asumir que así estaba orando Saulo, porque esta es la manera que la Escritura le enseña al creyente cómo orar. Esta es la manera que uno debe estar orando.
Es innato que el cristiano ore de esta manera, porque ahora odia su pecado. Y sabemos, como dice en 1 Juan 1:8, que sabemos que cuando él confiesa su pecado, lo hace porque no quiere que esta intimidad con el Padre sea rota. También el cristiano ahora quiere la voluntad de Dios en su vida. Uno lucha y uno lo pelea con eso, pero uno quiere la voluntad del Señor en su vida. Entonces, de acuerdo al Espíritu de Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, sometidos a la voluntad de Dios. Y oramos de esta manera porque nuestros corazones están sometidos a la autoridad de Dios. Sabemos la verdad de Jesucristo, que siendo Dios, en su misericordia, Él tomó carne humana para dar su vida para nuestra salvación, sabiendo esto, que el creyente adora a Cristo, alabándolo y honrándolo. Mira, regresando a Hechos 9. El hecho que el Señor le dijo a Ananías que Saulo estaba orando es importante, porque esto nos revela que ahora Saulo tiene una nueva relación con Dios que no tenía. Aunque había sido muy fanático religiosamente, pero no tenía la relación con Dios. Entonces, mi anhelo es que esto sea verdad de usted, que su relación con Dios sea tal que usted le hable, y no solo esporádicamente, no solo en ocasiones especiales, pero esto que sea parte de su vida normal, que usted converse con Él a través del día, que conversando, hablando, orando sin cesar, porque usted lo conoce como su Abba. Usted se sienta libre de compartir su corazón con Él en cualquier momento. Mira, el orar es una de las marcas, una de las evidencias de ser un verdadero cristiano, y por eso es que Saulo estaba orando. Entonces, si usted dice que es creyente, pero uno nunca le habla a Dios, entonces uno tiene que en verdad cuestionar, bueno, esta es una salvación verdadera. Mira, sobre Saulo y su oración, John MacArthur nos dice esto en su comentario sobre Hechos. El orar es una reacción espontánea de un corazón que cree a Dios. Esos verdaderamente transformados por Jesucristo se esperan como perdidos en la alegría y la maravilla de la comunión con Él. La oración para el cristiano es tan natural como el respirar. Pablo se convirtió en un hombre que oraba sin cesar. Y todo empezó aquí, en Hechos 9, porque ahora tiene una nueva relación con Dios. Pero ahora continuando Lucas, hablándonos sobre la visión que Jesús le dio a Ananías sobre Saulo de Tarso, y nos revela que no solamente fue la relación con Dios que cambió a través de la conversión, pero que su relación con la iglesia también cambió. Fíjense en los versículos 13 a 19. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, bueno, después de darle la orden a Ananías que fuera a la casa donde se estaba quedando Saulo, Ananías le está diciendo que él no quiere ir. Bueno, y en verdad, ¿quién lo culpa, no? Porque lo único que él conocía de Saulo es que Saulo era perseguidor de cristianos y que le había hecho mucho daño a la iglesia de Jerusalén, y ahora venía a Damasco a hacer la misma cosa. Todos los creyentes de Damasco, con toda la autoridad de los sacerdotes principales. Entonces está pensando que ahora está yendo a casa de un perseguidor, y claro, tiene cierta renuencia. Pero después de oír después de oír las dudas de Ananías sobre visitar a Saulo, el Señor no solamente le repite la orden que vaya a Saulo, pero le explica a Ananías por qué lo está enviando. Lo vemos ahora en Lucas 9:15, pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dice a Ananías que ha escogido a Saulo como un instrumento especial, escogido para llevar su nombre ante 3 grupos de personas específicamente. Entonces va a ser el que va a proclamar su nombre antes los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces Saulo ha sido elegido por el Señor para llevar el evangelio a las multitudes, a regiones diversas del mundo. Y eso es efectivamente lo que vamos a ver más que sigue en el libro de Hechos.
Una vez que leemos Hechos 13, estudiemos Hechos 13, Saulo va a ser el personaje principal en el libro. Pero ahora el enfoque en Hechos, después, este punto en adelante, es cómo el evangelio avanza a todas las regiones del mundo. Y Saulo de Tarso va a ser el que lo va a llevar a todas estas regiones. De hecho, Pablo se refiere a sí mismo en Romanos 11 como el apóstol a los gentiles, que nos está diciendo que eso era su llamado principal, proclamar a los gentiles. Pero mientras está llevando el evangelio a los gentiles, Jesús le dice que va a estar parado ante reyes proclamando su nombre, en el nombre de Cristo. Y esto lo vemos en capítulo 26 cuando está parado ante el rey Agripa, y vamos a subir ante César cuando estaba en Roma también. César, que era, bueno, y entonces, aunque su misión primordial era a los gentiles, Pablo también le va a predicar al evangelio a muchos de sus compañeros judíos en las sinagogas, en sus encuentros diarios, tú sabes, normales, y además una multitud enfurecida que lo quería matar después de su detención en Jerusalén. Pero aunque Saulo va a ser usado grandemente por el Señor para avanzar el evangelio como ningún otro, también va a padecer gran sufrimiento como ningún otro. Y esto es lo que le dice sobre Jesús a Ananías en el versículo 16, lo que iba a, pero el Señor, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Nadie ha sufrido en la iglesia como lo hizo Pablo. A donde quiera que Pablo llevaba el evangelio, él encontraba una hostilidad y una oposición intensa. Pero en vez de quejarse, Pablo veía sus sufrimientos por Cristo como prueba que Jesús lo había escogido para ser un apóstol. Sus sufrimientos por el evangelio eran como sus credenciales de apóstol. Fíjese lo que le dijo a los corintios sobre todo lo que le había sufrido por Cristo, y esto lo uso precisamente para comprobar que era un apóstol verdadero en comparación a aquellos que decían ser apóstoles pero eran fraudes. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 22. Esto es bastante sufrimiento que vemos aquí anotado. Sí, como dice, esto es una muestra. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Y yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Esto es muchísimo sufrimiento. Y como les dije, esto es solo una muestra de lo que Pablo sufrió por el evangelio. Al final de sus días, después de una vida de dolor y de pruebas, fue ejecutado en Roma, fue decapitado. Ahora, este es el sufrimiento que Jesús le está diciendo a Ananías, el sufrimiento que Saulo va a tener, que él va a padecer. Pero a estas alturas, Saulo sabe nada del sufrimiento que le espera. El Señor no se lo ha dicho todavía. Pero en el momento oportuno se lo va a revelar. Pero ahora que Ananías sabe que Saulo es creyente y es un instrumento escogido para avanzar el evangelio, aunque va a sufrir grandemente, ya no está renuente a ir a visitar a Saulo. Así que, obedeciendo a Jesús, se para y va. Entonces ahora vemos lo que pasa en esta visita en los próximos versículos. Primero vamos a ver el 17.
Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Lucas nos está diciendo que cuando entra a la casa, a donde está Saulo, cuando lo conoció, Ananías va y le pone las manos encima y les dice específicamente, hermano Saulo. Hermano Saulo le dijo. Y él explica que Jesús lo ha enviado para restaurarle la vista y para que el Espíritu Santo lo llene, dándole el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Ananías le puso manos a Saulo? Lucas no nos dice. Probablemente fue una señal de sanación, de la llenada del Espíritu, pero además hubiera sido un gesto de amor a Saulo. Porque no solamente es que le puso las manos encima a Ananías, pero le dijo hermano Saulo, y eso es muy importante. A estas alturas Saulo está ciego y él no está viendo nada y me imagino. O sea, entonces está a ciegas y lo que está oyendo es un hombre que le pone manos encima y oye estas palabras. Entonces es importante porque se le dijo ahora a Saulo que él ahora es miembro de la familia de Dios. Era un hermano. Entonces esta es la manera que Ananías le estaba dejando saber a Saulo que él era bienvenido a la iglesia. Que a pesar de todos los creyentes que él mató o contribuyó a su muerte, a lo mejor que hasta Ananías había conocido personalmente, pero ahora le ha perdonado y aceptado como hermano en Cristo. Qué increíble, qué bendición. Ahora piensen lo que le tiene que haber estado pasando por la mente a Saulo. Él había odiado cristianos, él había sido cazador de cristianos, responsable por detenerlos, meterlos presos, viendo que se asesinaran. Él vivía en una atmósfera de desprecio hacia los cristianos y ahora es uno de ellos. Increíble. Él vivía en un mundo donde se odiaban a los cristianos y ahora él es uno de ellos. Es asombroso. Y Ananías, representando la iglesia de Jesucristo, que Saulo una vez quería destruir, ahora lo está dando la bienvenida como hermano, como miembro de la familia. ¡Wow! Y Saulo entendía y se dio cuenta y aceptó que ahora tenía una nueva relación con la iglesia de Cristo. Y sabemos que este es el caso porque vemos lo que Lucas nos dice justo después que Ananías le puso las manos a Saulo. En Hechos 9:18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y cobró fuerzas. Entonces, siendo médico, Lucas se esmera en decir que Saulo inmediatamente recuperó la vista y que algo como escamas se le cayeron de los ojos. Sí, no sabemos por qué se dice escamas, pero respondiéndole a las instrucciones de Ananías de ser bautizado, y confesando públicamente que era seguidor, Saulo se para, y esto todo ahora está en el Hechos 22, y es bautizado, y ahora se está identificando públicamente como seguidor de Cristo. Entonces, estando hambriento, porque no ha comido por 3 días, ahora toma comida y ahora es fortalecido, ahora recuperando la fuerza. Ahora, oigan, el hecho de que Saulo fue bautizado, esto es un evento monumental, porque siendo bautizado no solamente está confesando su fe en Jesús, en Cristo, pero también está públicamente declarando que le está dando la espalda a su vieja vida. Que ahora ya no es más fariseo, le está dando la espalda a todo lo de antes. Entonces el bautizo dice que ya no es más fariseo, pero ahora es seguidor de Jesús el Mesías, que él había muerto a su vieja vida de ser este piadoso fariseo hipócrita y ahora estaba vestido en la rectitud y en la justicia de Cristo, deseoso de caminar en una nueva vida.
Mira, siendo bautizado, Saulo está diciendo a todos que no solamente está unido a Cristo, pero está unido ahora a la iglesia de Cristo. Bueno, la gente que él una vez despreciaba, que hace poco había despreciado, era uno de ellos ahora. Y él sabía que le pertenecía a la iglesia, por eso Lucas nos dice al final del versículo 19, que dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es una verdad increíble. La misma gente que él venía con las intenciones de detener, de meter preso y obviamente de tratar de que murieran, ahora está pasando tiempo con ellos. Entonces, sin duda, Ananías lo trajo, lo introdujo a los creyentes y le aseguró a todo el mundo que ahora era uno de ellos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo con los discípulos? Entonces ahora no tenemos muchos detalles específicos, pero en verdad no es difícil uno poder darse cuenta de lo que está haciendo, lo que hacen los creyentes. Cuando se juntan estudiando la palabra, oración, convivencia, compartiendo la cena del Señor, animándose, estimulándose al amor y a las buenas obras. Por primera vez, Saulo ahora tiene esta experiencia de una nueva relación con la iglesia y esto lo continúa a través de toda su vida. Mira, la relación de Saulo con la iglesia es la experiencia que debería tener todo creyente, porque todo creyente es parte de la iglesia, unidos o el uno con el otro, porque estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, la cabeza de la iglesia. Entonces, somos miembros de una familia, estamos todos unidos por el cuerpo de Cristo. Y esto es en todo el mundo, no solo aquí en Lakeside, en todo el mundo. Hay una iglesia. Mira lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 12, 12 a 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y ahora porque somos hermanos en Cristo, tenemos una relación especial porque sí nos queremos, somos hermanos. El amor el amor al hermano es una de las primeras evidencias como dice en primera de Juan. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho ni en verdad. Entonces, el amor entre los hermanos es evidencia. O sea, debemos amar en todo, en palabra, en palabra y en obras, y en verdad, obviamente. Y puede que algunos no nos caigan bien, pero debemos amar. En otras palabras, hacemos cualquier cosa que podamos hacer para ministrar a nuestros hermanos. Una de las primeras cosas que el Señor me dio a mí cuando llegué a fe en Cristo fue que el Señor me dio un corazón para otros creyentes y eso es una de las marcas. No minimice, no tome a la ligera su relación con sus hermanos cristianos. Muchísimas de las cartas de Pablo tienen que ver con cómo tenemos que ministrarlos en uno a los otros y cuidar el uno del otro. Y por eso es que es tan importante ser miembros de una iglesia. Porque los ministerios de amor, el mejor lugar es que se efectúan en el contexto de la iglesia. Ahí es donde uno tiene relaciones con otro, uno sabe las necesidades del hermano. Entonces no es lo importante lo que es la burocracia de ser miembro, no, que eso no es mínimo, uno tiene que ser miembro, pero es más cómo funciona uno. Entonces el ir a la iglesia,
Si uno está haciendo pero solamente al ir a la iglesia, pero eso todo, ese es el punto de partida. Saulo pasó tiempo con los hermanos, entonces no solamente es que iba, se hacía acto de presencia el domingo y se iba, sino que tenía relaciones, pasaba tiempo, lo conocían, él los conocía, se ministraban mutuamente. Cuando Saulo fue convertido, y él se dio cuenta de que su relación con cristianos y la iglesia había cambiado. O sea, había un cambio muy obvio. Y estos son los cambios que toman lugar en la vida de un cristiano. Pero en los últimos versículos, otra relación también cambió. Otra relación que cambió como resultado de su conversión fue su relación con el mundo, con los que no creían. Con el mundo que no creía, y lo vemos, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios, y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Qué increíble cosa que nos dicen estos versículos, porque justo después que Saulo recuperó la vista y fue bautizado, y empezó a tener convivencia con otros cristianos, él empezó a proclamar a Jesús en las sinagogas. Inmediatamente empezó a proclamar el evangelio. Y él había venido de Jerusalén con el propósito de ir a las sinagogas. Pero ahí iba persiguiendo a los que creían en Jesús. Y ahora está más bien predicando y proclamando a Jesús en estas mismas sinagogas. Es algo increíble. Y el mensaje es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se está proclamando la deidad de Jesús, que es Cristo. Entonces usted se imagina que están... El shock, el asombro de los judíos en la sinagoga. Ellos venían a la sinagoga esperando ir a Saulo trayendo un mensaje del alto sacerdote sobre los cristianos herejes y cómo tenían que ser detenidos y devueltos a Jerusalén para juicio. Ellos conocían a Saulo como el perseguidor principal en Jerusalén, sabían todo lo que le había hecho allá y que ahora venía a Damasco a continuar esa persecución. Entonces, esperando Saulo que iba a pararse y dar un mensaje más bien hostil hacia Jesús y sus creyentes, ahora se para y empieza diciendo a la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Es increíble. Entonces, claro, ellos están asombrados y no saben qué pensar. Están confundidos. Y además aquí no para, aquí en versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Entonces, mientras más tiempo Saulo pasaba estudiando el Viejo Testamento, examinando las escrituras con las cuales él se había criado, pero ahora lo estás estudiando con ojos que han sido iluminados por el Señor, ojos abiertos por el Señor. Mientras más veía todas las profecías mesiánicas de Jesús y la verdad del Evangelio, más se fortalecía en la habilidad para demostrarle al pueblo judío de sus propias escrituras que Jesús en verdad era el Mesías prometido. Entonces, más se fortalecía, más evidencia podías darle. Está hablando de sus propias escrituras. Entonces Lucas nos dice que están confundidos, están perplejos, no tienen respuestas. Bueno, y no tenían respuestas porque ellos no podían refutar a estos argumentos que hacía Pablo, que era un hombre brillante, un hombre experto y estudiado, y además ahora lleno del Espíritu, hablando sobre Jesús siendo el Mesías y el Hijo de Dios. No podían refutarle todos sus argumentos. Es importante que entendamos, al principio del ministerio de Saulo, Dios había formado y ordenado exclusivamente, únicamente el ministerio por la cual lo llamó. Pablo era uno de los hombres más brillantes y más altamente educados de su día. Un profesor bíblico nos explica una cualidad única que tenía Saulo y por eso que la gente tenía dificultad debatiéndolo. Él tenía, decía este profesor de Biblia, él tenía la mejor educación que se podía tener en el primer siglo, del judaísmo del primer siglo. Ellos no podían igualar los conocimientos de su escritura. Una vez que Pablo entendió quién era Jesús, él vio que él tenía la llave que resolvía el Viejo Testamento. Entonces él podía usar este conocimiento tan amplio que tenían las escrituras y esta
esta inteligencia controlada por el Espíritu Santo para decir ahora la verdad y usando la verdad de los milagros de Jesús, las palabras de resurrección para comprobar que Jesús efectivamente era el Mesías esperado. Ahora, señores, vemos que en la prédica de Pablo es que ahora él entiende que él tiene la nueva relación con los que no creen. Él ya no era de unos, de ellos que estaban en oposición a Cristo y a su gente. Cristo lo había salvado para que él podía venir y llevar su nombre y testimonio a los que no creían. Y eso es lo que nos llama, eso es lo que tiene que ser nuestra relación con el mundo. Hemos acabado de terminar una conferencia de misiones maravillosa que nos ha acordado y nos ha animado, que hemos sido llamados por Dios para clamarle al mundo y hablarle sobre Jesús. Para eso que fuimos salvados. El mensaje del Evangelio es lo que tenemos que hacer. Hemos sido llamados fuera del mundo para ser testigos al mundo, como nos reforzó el pastor Stem la semana pasada. Vayan, hagan discípulos, aman a la gente para hablarles de Jesús y su salvación. En primera de Pedro, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire, usted tiene que verbalmente proclamar la verdad de Jesús y tiene que proclamarlo a través de un excelente comportamiento para que lo vea y lo oiga, sea atraído hacia el Salvador. A través de una vida transformada para que algunos sean atraídos y lleguen a conocer a Cristo. Tenemos que tener un testimonio tanto verbal como en conducta. Entonces, si usted es creyente en Cristo, lo que era verdad para Saulo, también debería ser verdad de usted. Usted tiene una relación con Dios como padre. Como padre, usted pasa tiempo en oración con su padre, su espíritu clama, Abba Padre. Usted tiene una relación con la gente de Dios, la iglesia, usted pasa tiempo con ellos y los ama. Y tiene una relación con el mundo donde usted proclama y les habla sobre Cristo y proclama la verdad de Jesús. Y no solamente cosas triviales, pero les habla de Cristo. Eso es lo que hacen creyentes con el mundo que no cree. Pero si usted no conoce a Cristo, entonces que el Señor le abra los ojos al Evangelio. Que usted se humille ante Dios. Que ahora que Cristo lo rescate, lo salve. Porque Él pagó el precio por pecadores como nosotros. Joel viene a llevarnos una otra canción. Y después voy a regresar yo para llamar a unos nuevos miembros de la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de Dios, por Saulo de Tarso y por este hombre que tú usaste tan grandemente, que has usado en nuestras vidas. Que seamos nosotros personas como Ananías, que podamos dar el ejemplo para poder proclamar y que otros puedan ser usados grandemente por ti. Y que podamos nosotros tener una relación contigo, con la iglesia, con el mundo, como el ejemplo que nos dio el Saulo de Tarso. Señor, los que no te conocen, que tú los llames a ti mismo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.